Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que lo ha animado a lanzarse a la política. Querida Verónica, muy buenos días a todos los radioescuchas. Para que los que no me conocen, soy Jorge Peñafiel, candidato al Distrito Centro Norte de Quito por el Movimiento Construye Listas 25. Bueno, de tu pregunta me surge efectivamente la razón de ser de esta candidatura. Esta candidatura, estimada Verónica, representa efectivamente una alianza de dos organizaciones, la una política que corresponde al Movimiento Construye y la otra a una organización social que es la de la gente buena. Efectivamente, hemos coincidido en varios de nuestros postulados ideológicos y también de nuestras propuestas hacia el país y han propuesto mi nombre, que fue parte de un proceso interno de primarias, de debate y de deliberación, y terminó pues seleccionándose mi candidatura para representarlos a todos los ecuatorianos en la asamblea. Bueno, importante cómo entra Jorge Peñafiel en el mundo de la política, de analista pasó a ser, como mencionaba, candidato. Y bueno, ¿qué expectativas también tiene para lanzarse, postularse como asambleísta? Bueno, en efecto, creo que la situación del país es tremendamente preocupante, querida Verónica. Estamos ante la crisis política posiblemente más grande desde el regreso a la democracia, creo yo, en donde después de una muerte cruzada que fue una válvula de escape de la crisis política, tenemos en este momento ya una esperanza, una posibilidad de retomar ciertas, digamos, propuestas que tiene la ciudadanía en relación a lo más importante que tiene que ver ahorita con su vida y su circunstancia, que es la seguridad. Pero no solamente la seguridad, querida Verónica, desde la perspectiva de la eliminación de la violencia y la criminalidad en las calles, sino la seguridad integral, multifacética, que pasa, por ejemplo, por la seguridad ciudadana, efectivamente, que sí es el tema de la violencia y la criminalidad, por la seguridad económica, por ejemplo, en donde la gente requiere seguridad mínima para poder planificar su realidad económica a futuro, y también la seguridad política, que es lo que la última asamblea no cumplió tan bien y fue obstruccionista en todo sentido, ¿no? Cada una de estas ejes son lo que nosotros proponemos a la asamblea como parte del movimiento Construye Listas 25, con Fernando Villavicencio a la presidencia de la República, Andrea González a la vicepresidencia y Patricio Carrillo a la Asamblea Nacional. Esos son los tres ejes y cada uno de estos con varias leyes y propuestas que tenemos individuales. Verdad, ahora que topa la candidatura de Patricio Carrillo está impugnada, todavía no tenemos noticias de que esto quede en firme, Jorge. Bueno, querida Verónica, a los jueces hay que dejarles actuar, ¿no? De alguna Así es. manera. Hasta la fecha decían que no podía ser candidato. Ujú. No obstante, la autoridad administrativa electoral resolvió que sí puede ser candidato. Habrá que esperar la resolución final de los jueces que correspondan. No obstante, nosotros estamos 100% seguros que la candidatura es posible por un hecho de que la censura no le alcanza a impedir el ejercicio. No obstante, repito, Patricio Carrillo es el ejemplo de ciudadano que tiene que estar en la Asamblea Nacional porque él finalmente representa a los intereses de los ciudadanos y más allá de una condición, digamos, jurídica que sin duda estamos seguros podrá rebasar, ¿no? Bueno, seguro lo conoceremos más adelante. Ahora conocemos a Jorge Peñafiel, como mencionaba, como analista. ¿Qué intereses tiene Jorge Peñafiel para llegar a la Asamblea Nacional? Sobre todo una asamblea que las últimas dos, al menos, dejaron mucho que desear a la ciudadanía, tenían las calificaciones más bajas y cuando pensamos que no nos podían decepcionar más, pues lo lograban. No sabemos cómo, pero así sucedió esta asamblea que terminó por disolverse con la declaratoria de muerte cruzada. Y bueno, ¿qué esperar de la nueva Asamblea Nacional y por qué querer estar en ella, Jorge? Verónica, hay que trabajar por el país. Creo yo que los jóvenes y los que tenemos algo que ofrecerle a este país, tenemos que hacer el esfuerzo efectivo de darle los caminos y las posibilidades de desarrollarse. No es que nosotros vamos a solucionarle los problemas a los ecuatorianos en 18 meses, que es más o menos lo que la asamblea próxima va a tener para el ejercicio de los cargos, pero sí vamos a sembrar una semilla fundamental, sólida, que va a permitir crecer esta plantita
de esperanza para nuevos días, nuevas expectativas que puede tener el Ecuador. Y Jorge Peñafiel va a llevar a la Asamblea Nacional algunas propuestas de ley. Y básicamente lo que queremos darle, como te decía al principio, es seguridad a la gente, seguridad a la ciudadanía en relación a su seguridad ciudadana, su seguridad física, digámoslo, a su seguridad económica y a su seguridad política, de tal manera que en un país estable pueda desarrollarse económicamente de una forma segura y sin tener miedo del crimen. Ahora, ¿qué leyes necesitamos o también qué leyes necesitamos que del papel pasen a la ejecución? Bueno, en efecto, en carpeta, mi querida Verónica, tenemos algunas leyes y propuestas. Entre las más importantes está la ley de extinción de dominio, la reforma a la ley de extinción de dominio, que va a permitir desestructurar a las bandas criminales, porque hay que entender y hay que explicarle a la ciudadanía que las bandas criminales no trabajan por sí solas, Así no es. es que ellas existen y se financian, autofinancian, no, ellos trabajan con tentáculos hacia otros sectores de la sociedad, que pasa por los políticos, pasa por ciertos sectores de la Policía Nacional, por infiltración en los militares, pasa en general por todos los sectores que tienen de alguna manera intereses económicos en las bandas. Por tanto, desestructurarlas a ellas pasa por desestructurar a todas las fortunas mal habidas en el Ecuador, de tal manera que los que han cometido delitos desde la lógica de los delitos de cuello blanco puedan ser identificados y saber quiénes son finalmente, a qué intereses responden. Asimismo, la ley de inteligencia, por ejemplo, es otra propuesta que nosotros estamos planteando. La ley de inteligencia de la administración pública, que pasa por identificar verdaderamente las comunicaciones y los accesos que tienen estas bandas criminales, estos personajes que son muy conocidos incluso en el Ecuador, para saber con quiénes hablan, qué es lo que hacen, a dónde se mueven, con quiénes tienen conexión y nexos en el extranjero. Eso es muy importante para identificar cuáles son los intereses verdaderos de las bandas criminales y con quiénes están conversando. Tenemos, por ejemplo, también propuestas hacia el otro lado, hacia el otro eje que corresponde a la seguridad económica. Por ejemplo, la reforma al Código del Trabajo para incorporar ciertas nuevas formas de trabajo que ya existen en el Ecuador, como son el teletrabajo, el trabajo digital, el trabajo por celular, por ejemplo, para que el Estado ecuatoriano pueda también proteger a través de la seguridad social a este tipo de trabajos, de tal manera que podamos regularizar estos trabajos, ofrecerles seguridad social y además darle seguridad económica a los ciudadanos, ¿no? Entre otras propuestas, como por ejemplo, rápidamente, vamos a hacer una fiscalización profesional a través de procesos administrativos de fiscalización serios y sensatos, no el obstruccionismo absoluto y completo que ha existido durante todos estos tiempos, ¿no? Y que nos llevó a la muerte cruzada finalmente, Verónica. Ah, claro, esas son sus propuestas. Otra cosa es lo que digan el resto de sus colegas asambleístas, si es que usted llega a ser asambleísta, Jorge. Eso está por verse, a ver cómo se configura la nueva legislatura y que esperemos que no nos decepcione tanto como las dos anteriores. Ahora, además de leyes, usted lo ha mencionado, Jorge, los asambleístas tienen la capacidad de fiscalizar. ¿En qué medida se daría desde su lado esa fiscalización? ¿Qué temas son los que más le llaman la atención, le interesan? Bueno, la fiscalización tiene que ser transversal, querida Verónica, no tiene que ser dirigida. Ese es el primero de los valores que nosotros pretendemos imprimir en la nueva asamblea. No podemos dirigir políticamente la fiscalización a mis opositores. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser opositores. No, la lógica tiene que venir en una fiscalización transversal y donde las papas queman, querida Verónica. Hay que identificar en los negocios del Estado, por ejemplo, y en las empresas públicas que más recursos públicos manejan, dónde está efectivamente los recursos, cómo se los gasta, en la gestión que han tenido estos y ver quiénes finalmente están detrás de esto. Esa es la fiscalización sensata y profesional que pretendemos hacer. Nada dirigido para que puedan hacerse oposición a través de procesos de fiscalización. Ese no es el papel de la Asamblea Nacional. El papel de la Asamblea Nacional tiene que ser un papel técnico. Es decir, si yo llamo a comparecer a un ministro, que no suceda como sucedió en esta última asamblea, en donde les llamaban a los ministros hasta 4 veces en la misma hora diferentes comisiones de la asamblea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saturarlos, de molestarlos, de impedirlos trabajar.
más allá de la bandera política a la cual estos ministros o el gobierno de turno se represente. Finalmente, la Asamblea tiene que hacer una fiscalización transversal, técnica y profesional en torno a los grandes problemas que tiene el país: contratación pública, manejo de presupuestos, gestión administrativa. Yo creo que esa es una de las labores que tenemos que hacer de manera profesional en el futuro Asamblea, sin duda. Por ejemplo, temas que están en la mente de muchos candidatos, corrupción y también el tema de la inseguridad que ahora nos copa lamentablemente. ¿Qué leyes crear para combatir con estos males? Bueno, ya lo dije, mi querida Verónica, la ley de extinción de dominio es una de las fundamentales. Este está, bueno, está vigente desde el 2021, pero Sí, pero no se aplica. no se aplica, y no solo que no se aplica, sino que no existe la posibilidad de aplicarla. Nosotros pretendemos llevar esta ley y otras leyes, sin duda alguna, como te decía, incluso en materia económica, otras leyes, pero esta de aquí efectivamente es la que más vamos a poder implementar en contra de la corrupción, porque la corrupción se plantea y siempre se la establece desde la lógica del patrimonio, es decir, hay que identificar los patrimonios de las personas. Mi padre siempre me decía: mira cómo vive y sabrás si es que es o no corrupto. Y hay que identificarlos, saber dónde están, quiénes son, cómo así pudieron tener ese tipo de fortunas cuando tan solo tuvieron sueldos de funcionarios públicos por muchos años. Entonces, identificar estos elementos, estos tentáculos, nos va a permitir saber dónde está la corrupción, quiénes son los corruptos y hasta dónde vamos a llegar para identificarlos y poder digamos, sancionarlos, si es que cabe el término, Porque ¿no? hagamos un paréntesis en esto de la ley de extinción de dominio para que la ciudadanía tenga un poco más de contexto. Y en el 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito propuso a los países latinoamericanos justamente instaurar una ley de extinción de dominio que implique una normativa que pueda retener justamente el dinero de origen ilícito de manera rápida y así luchar contra el poder del crimen organizado. Se ha implementado en varios países: México, Guatemala, Colombia, en el 2021 en el Ecuador. Sin embargo, en el Ecuador no ha ocurrido nada y hay muchos expertos que dicen que para implementar esta ley se necesita que haya jueces especializados en anticorrupción y crimen organizado, que la Procuraduría tenga una unidad que trabaje solo en este tipo de delitos, ya que son ellos los que deben hacer las acusaciones particulares, y que la Fiscalía además tenga un departamento para este tipo de investigaciones, pero para eso obviamente se necesita presupuesto. ¿Qué hacer entonces con esta ley de extinción de dominio para que realmente no se quede en el papel, para que funcione y para que tenga resultados? Bueno, yo creo que profesionalizar es muy importante, tal como lo mencionas, querida Verónica. Hay que profesionalizar no solamente a la fiscalía, que ya de alguna manera tienen fiscales Ujú. especializados anticorrupción, pero hay que profesionalizarles dándoles la escuela de fiscales, de tal manera que un fiscal sepa exactamente cuál es su especialización. Profesionalizarles en temas como, por ejemplo, el compliance empresarial. ¿Cuál es este compliance? ¿Qué significa? Significa todas las reglas y regulaciones que tienen que seguir las empresas públicas y privadas en relación al manejo financiero de sus negocios, Así es. de tal manera que puedan identificar cuellos de botella, nudos en su gestión administrativa y financiera, de tal manera que se pueda prever el delito. Es tan interesante que esta área, por ejemplo, del manejo financiero, que se puede identificar incluso el delito antes de cometerlo. Entonces podemos saber si es que una empresa puede cometer o no un delito y si está proclive a hacerlo. Por ejemplo, otro tema: la especialización de la Policía Nacional a través de la creación de la Universidad de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional no solamente es un ente que tiene que estar capacitado para enfrentar la criminalidad en las calles, sino la criminalidad que está detrás de los papeles, detrás de Así los es. documentos, digamos, de alguna manera. Y eso es una profesionalización completa, una capacitación diferente, que tiene que llevar a ciertos policías especializados, agentes especializados, para identificar en las empresas, en los negocios, en las transacciones económicas, este tipo digamos, de posibilidades de cometimiento del delito. Asimismo, el tema de la UAFE también lo estamos planteando como reforma en la ley de inteligencia nuestra. ¿Qué vamos a hacer? A la UAFE la vamos a convertir en un ente efectivamente de prevención del delito, es decir, no solamente de sanción, de Ujú. identificar dónde se encuentra el delito, sino también de prever dónde podría cometerse un delito, dónde es más proclive, levantar un mapa de riesgos en relación al delito anticorrupción. Eso es muy importante para la administración pública, saber dónde hay más riesgo. Es más riesgoso tener un equipo de auditores, o es más beneficioso tener un equipo de auditores en una empresa o en otra. Y esa es un poco la propuesta en torno a este tema: profesionalizarle,
profesionalizar la lucha anticorrupción, Verónica. Bueno, eso es importante porque obviamente la corrupción ha sido un tema constante en varios gobiernos, se ha tratado de hacer varias iniciativas, pero lamentablemente han fracasado. Ha habido secretarías de anticorrupción, etcétera, que no han tenido éxito, Jorge. Bueno, sí, por eso mismo estamos en este momento y estamos ofreciendo al país como Listas 25 Movimiento Construye una solución integral, no solamente hacia la seguridad ciudadana y criminalidad, que es lo más importante, sin duda alguna, pero sí hacia otras instancias del poder público y del poder político en general. Queremos que la ciudadanía se sienta segura en todas sus instancias, no solamente en la calle, sino en su negocio, en la venta de su comercio, en relación a su estabilidad política. No podemos seguir como sociedad viviendo en una inestabilidad en donde los políticos hacen oposición desde todo ámbito, sin respetar los procesos, sin respetar las normas, dándole simplemente dando simplemente fiscalizaciones dirigidas. O sea, hay que profesionalizar esto y volverlo de alguna manera más técnico. Tenemos 18 meses, es poco tiempo, pero vamos directo al grano y vamos a ir directo a atender los intereses de la ciudadanía, Verónica. Importante, gracias a Jorge Peñafiel, candidato por la circunscripción 1 Pichincha, Centro Norte, por la lista Construye Lista 25, que impulsa la candidatura de Fernando Villavicencio. Un mensaje final para nuestros amigos oyentes, Jorge. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a todos los radioescuchas. Quienes no me conocen nuevamente, Jorge Peñafiel, candidato al Distrito 1 del Centro Norte de Quito, un profesional que pone para la ciudadanía su nombre. Un buen día para todos.